Sí. Buenos días, chicos. Vamos a esperar, como es costumbre hacerlo en la clase, por algunos minutos a los demás compañeros para que ingresen a la sala de encuentro y así empezar nuestra clase juntos. Muy buenos días a todos.
Hola, hola, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase. Quiero preguntarles si en sus estudios personales han surgido algunas preguntas, solución de cualquier problema dentro de los que están en el texto guía o incluso fuera de estos, también pueden ser preguntados y consultados en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna comentario? Hay dos compañeras que me han escrito para la prueba corta número 2, aquellos que no contestaron ninguna de las pruebas cortas. Entonces, mañana viernes les abriré ese espacio para que puedan hacer su examen. Y animo a los que no presentaron, así como ellas, ninguna de las pruebas cortas 2, para que me escriban y tenerlos en cuenta. Es todo por el momento. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, entonces continuemos con nuestra clase. En la clase pasada nosotros habíamos visto un teorema muy interesante que hablaba acerca de los ángulos centrales. Habíamos también introducido la terminología de los ángulos en posición relativa a una circunferencia. Entonces habíamos definido los ángulos internos, los ángulos inscritos, los ángulos semi-inscritos, los ángulos es-inscritos, nada más habíamos visto uno de los teoremas referentes a esos ángulos en posiciones relativas con respecto a la circunferencia. En la clase de hoy vamos a continuar con esa terminología y vamos a avanzar lo más que se pueda, y voy a ilustrar uno de los problemas que están en el texto guía, muy bonitos por lo cierto, y bueno, entonces vamos a darle. Este es el orden en el que intentaré dar la clase de hoy. Primero vamos a ver ángulos en la circunferencia, haciendo una remembranza, recorderis, un recuerdo del teorema fundamental que vimos la clase pasada. Vamos a introducir otras definiciones, como los ángulos externos y los ángulos externos, y hay otro tipo de ángulos que vamos a ver. ¿Qué falla? ¿Qué otros? ¿Qué otros vamos a ver? Ok. Ok. Internos e interiores, externos e interiores. Externos e interiores que son diferentes a los internos. Ojo, interiores es diferente a los internos. Ambos están dentro de la circunferencia, pero hay una diferencia entre ese tipo de ángulos. Muy bien. Y vamos a introducir las funciones trigonométricas primero en un rectángulo y luego de manera general. También definiendo los signos en los cuadrantes en el plano cartesiano. O sea que hasta ahora todo era muy abstracto, no estaba fijo a un sistema coordenado, y hoy vamos a empezar a introducir eso de los sistemas coordenados. Vamos a darle. Entonces, de lo primero, ¿qué recuerdan ustedes del teorema de la clase pasada? Que hablaba, nada más introducimos un teorema y dos colorarios referentes a ese teorema. Jonathan, ¿nos puede recordar, por favor? ¿Cuál teorema necesita, profesor? 44, 47 o 51. Excelente, muy bien. Estamos hablando acerca de lo que pasa es que los anteriores, los 44 y 47, hablan no necesariamente de los ángulos internos, de las relaciones que se presentan
en los ángulos internos con respecto a sus arcos. Estoy hablando del 41 y sus dos colorarios. Ah, el 41. No, ok. La medida de todo ángulo inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Exactamente. Muy bien. Entonces, el colorario 2, vamos a preguntarle a quién. Dafne, ¿nos puedes colaborar con la relación que nosotros hacíamos con uno de los puntos que lastimosamente pues, no habíamos visto contenido de ese tema y que estaba puesto en el proyecto integrador? La mayoría de los grupos lo alcanzaron, no lo alcanzaron dos de los grupos porque hubo confusión quizás en la terminología. Yo no tengo control de todos los temas o conocimiento de todos los contenidos de los ejes, eh, pero ciertamente pues creo que las definiciones de algunos puntos importantes dentro de los triángulos sí se debería de estudiar, y la circunscripción y la inscripción de figuras dentro y fuera de ellas, dentro de una figura dentro de una figura y una figura por fuera de otra figura, una figura dentro de una figura, y la otra es una figura inscribiendo otra figura, dan paso, y más en los círculos, a algunos puntos interesantes como es el baricentro, el incentro, el circuncentro, y todos esos. Los mencionamos, pero hay cosas que pues, no están dentro del contenido del curso. Esto no está dentro del contenido estrictamente del curso, sin embargo, me parece supremamente importante y que no lo podemos dejar pasar por alto. Entonces, bueno, Dafne, la pregunta es, este teorema, el teorema 51, tenía mucha relación con lo que algunos de sus compañeros, o con lo que se pretendía dentro de la práctica. ¿Nos puedes comentar a grosso modo de qué se trataba? Y yo creo que estuvimos hablando mucho acerca de eso, la clase pasada. Acerca del colorario 1. El colorario 1 y el colorario 2 también. Había una parte del proyecto que era cuando ustedes encontraron el punto que estaba de los puntos sensores, que ahí se definía claramente una circunferencia y se definía el circuncentro, y entonces ahí, en ese punto, se podía aplicar estos teoremas, este colorario, y era casi de inmediato. Sin embargo, la gente midió y hizo, y bueno, no nos habíamos dado cuenta de que era un teorema. Sí, Dafne, exactamente es eso. Siempre daba 90 grados, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces daba 90 grados. ¿Y por qué daba 90 grados? ¿Qué dice el teorema? ¿Qué dice el colorario 2? Se relaciona con el colorario 2 del teorema 51. Que todo ángulo escrito en una circunferencia es recto. Pero no es exactamente en una circunferencia, ¿Lo puedes repetir de nuevo lo que acabaste de decir? Hay una imprecisión. Que todo ángulo escrito en una circunferencia es recto. Hay algo ahí de cuidado, Dafne. Muy bien, tienes la idea. Voy a hacerle dos preguntas a otros compañeros y volvemos contigo después de que se aclare la duda. Sí. Quizás copiaste mal o de pronto hasta lo tenga mal yo. Pero bueno, vamos a darle la palabra ¿a quién? Gustavo, ¿nos puedes ilustrar, por favor? Y Flores. Sí, profe. La cosa es, hay una imprecisión en lo que dice Dafne, porque ella dice que todo, siempre hay que contrastarlo como con la realidad. Dafne acaba de decir de que todo triángulo inscrito en una circunferencia es recto. ¿Eso es cierto? No, profe. Ok, entonces nos puede especificar cuál fue el error de Dafne al leer lo que dice el colorario 2. Según yo entendí, todo triángulo que esté inscrito en una circunferencia tiene 180 grados.
y el valor de uno de sus ángulos es 90 grados. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No se le escuchó muy bien en la primera parte. Que según yo tengo entendido, todo triángulo que esté inscrito dentro de una circunferencia tiene un total de 180 grados y uno de sus ángulos vale 90 grados. Pues me están diciendo lo mismo, Gustavo. O sea, están diciendo de que todo triángulo en una circunferencia es recto. ¿Eso es verdad? Profesor. Adelante. Perdón, ¿quién habló? Mangel. Ajá. Yo tengo escrito el colorario 2 como todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Y eso es muy importante, Mangel. Lo que tú dices que tienes escrito y la discusión que tenemos con Dafne y Gustavo es interesante porque visualmente nos puede engañar la vista. Lo que parece ser recto no es recto, porque si no se mide, no se sabe qué medida tiene, qué ángulo es. Entonces, Mangel leyó literalmente lo que dice el colorario. El colorario dice, todo ángulo inscrito en media circunferencia es recto. En media, Gustavo y Dafne, en media. Sí, Es profe, decir, perdón, lo apunté mal. ok, Vi mal. ok, Disculpe. ok, está bien. Veámoslo en la transparencia. El teorema 51, como muy bien lo dijo Jonathan, lo discutimos ampliamente, dice, la medida de todo ángulo inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Eso lo ejemplificamos con algún dibujito y nos dimos cuenta de que se desprendían, un colorario es una consecuencia casi inmediata de un teorema. Y pues es como muy, digámoslo que sí, obvio. ¿Por qué? Porque si yo inscribo un ángulo en media circunferencia, cualquiera que sea, es que eso es lo mágico, hermanos. Lo mágico aquí estamos diciendo que no importa la posición relativa o el vértice del triángulo, en donde esté el ángulo, perdón, en donde esté el ángulo, yo inscrito, siempre y cuando esté inscrito en media circunferencia, voy a tener que ese ángulo mide 90. Vamos a ejemplificarlo. Vamos a ejemplificarlo. Vamos a ejemplificarlo y damos continuación a la clase. Entonces, bueno, es lo principal y eso era casi de inmediato porque la media circunferencia está determinada por uno de los diámetros y entonces el circuncentro quedaba precisamente en la mitad de uno de los diámetros. Eso era una circunferencia, o sea, el triángulo o las posiciones, las coordenadas donde estaban los sensores, definía una circunferencia, un triángulo y por ende también una circunferencia. Se podía circunscribir una circunferencia en el triángulo y ya quedaba todo tranquilo y ya sabíamos que la medida, teníamos que ir a la fija. Ya teníamos indiferente de la medida que nosotros hagamos y del camino que nosotros tengamos para medir ese ángulo, íbamos a tener, ahora sí se puede utilizar esa palabra, que obtener, íbamos a tener un gran ángulo de 90 en uno de los vértices, en el vértice que no contenía, que no era colineal, en el vértice en que no era colineal con una de las posiciones de los sensores. Entonces, lo que a mí me parece, yo no sé, y a mí me gusta pues mucho esto, lo que a mí me parece bastante interesante y bastante general es lo siguiente. Yo voy a dibujarles acá un círculo, vamos a hacerlo de negro, una circunferencia. Ahí está la circunferencia. Trazo un diámetro. Voy a trazar un diámetro. Créanme de que este sí es un diámetro que pasa por el centro de la circunferencia. Voy a marcar el centro de la circunferencia. Vamos de que el centro... Ay, vamos de que el centro esté acá. Este es el centro O de la circunferencia. Y vamos a marcar con diferentes colores, uno con verde limón,
esta, ay, dos triángulos en casos extremos. Un triángulo por aquí. Pero es así. Este triángulo tiene un ángulo acá, lo voy a marcar de rojo. Este ángulo. Y voy a hacer otro triángulo. El otro triángulo va a ser de azul. Y lo voy a poner, lo voy a marcar por acá. Ah. Y voy a marcar por acá. Y voy a marcar también de rojo este ángulo. Este teorema dice que no importa dónde esté en la semicircunferencia el ángulo, si está en cualquier posición que yo voy a marcar hacia el azar, si esté por acá, si esté por acá, si esté por acá, con tal de que sus lados coincidan con los extremos de un diámetro. Este es el extremo de un diámetro, del diámetro, y este es el otro extremo del diámetro. Ese ángulo siempre va a ser de 90 grados, va a ser recto. No importa dónde esté el ángulo, en verde, el de verde está aquí en esta posición, el de azul está aquí en esta posición, en cualquier posición de la semicircunferencia, no importa. Con tal que esté el ángulo esté escrito en media circunferencia, esté inscrito, esté dentro de la media circunferencia, o sea que sus lados terminales coincidan con los extremos del segmento diámetro. Siempre va a ser 90, siempre va a ser 90. Muy interesante, muy interesante. Eso es lo que me parece grandioso del teorema. Y bueno, pues... y esos son los teoremas, ¿no? Son generalidades que se dan y que se pueden ser muy útiles, no solamente en la construcción de una teoría, sino también en la aplicación. En el caso de las ingenierías, en el caso incluso de las ciencias exactas, de problemas prácticos, de medidas, de rayos, y la naturaleza se comporta de cierta manera así. Hablo de medidas y de rayos porque en los espectros de luz, cuando un haz de luz incide sobre una rendija y tiene múltiples refracciones, incluso en aplicaciones de telescopio, de observaciones astronómicas, así se construyen los materiales, así, con estas geometrías, con geometrías planas. Y con eso, pues, nos hacemos una idea de nuestro universo, ¿no? De la realidad externa. Esa es la ciencia. Entonces, bueno, sin más, vamos a continuar con nuestra presentación. Teorema 51, aquí tenía un error, aquí había puesto sin, bueno, la corregí y aquí le faltaba creo que el 2 y por eso puede haber confusión por parte de ustedes. El 2 es el segundo colorario del teorema 51. Continuamos, vamos a enunciar el teorema 52, que tiene que ver con la medida del ángulo semiinscrito. Si recuerdan que es un ángulo semiinscrito. La medida del ángulo semiinscrito. Efraín, ¿nos recuerdas qué es un ángulo semiinscrito, por favor? Sí, era, creo, donde se trazaba una tangente, ¿no? A la circunferencia.
Ok, excelente. O sea, uno de los lados era una tangente y el otro de los lados era una cuerda. Era una cuerda, sí. Sí. Ya nosotros definimos que era una cuerda, ¿verdad? Entonces, el semi-inscrito es como el que no está inscrito, pero tampoco es externo. Por eso es semi. Está afuera, pero también tiene parte adentro. Está ahí, como en el borde. Está muy bonito porque está ahí como en el borde de la circunferencia. Toca la circunferencia. Y entonces también nunca había visto esos teoremas y hay un teorema como aparece en el texto guía que tiene que ver con la medida de ángulo que se me ha escrito y con la medida en ángulos de los arcos. Entonces dice de que la medida de los ángulos semi-inscritos, de un ángulo semi-inscrito, es igual a la mitad de los arcos comprendidos entre sus lados. Es igual a la mitad es igual a la mitad de los arcos comprendidos entre sus lados. Veamos la figurita y miremos cuáles son, cómo podemos entender eso de la mitad de los arcos comprendidos entre sus lados. La figurita es la siguiente. Ok. ¿Cuáles son los lados del ángulo? Aquí tenemos dos situaciones. Para la demostración de este teorema, chicos, está contemplada, si valga la aclaración o el uso del término, se prueba con respecto a dos posiciones. Eso es común dentro de las demostraciones también porque si yo tengo todos los casos y en todos los casos se cumple el mismo teorema, puedo enunciar un solo teorema o se cumple la misma situación, se puede enunciar el mismo teorema en con aplicabilidades generales. ¿Qué significa? De que yo tengo dos situaciones acá. Una es donde el ángulo semiinscrito coincide, está formado por la línea azul del lado izquierdo de la figura a la que yo estoy señalando con el clic, con el mouse, con el apuntador, en donde aquí tenemos la tangente, es semiinscrito, y aquí también tenemos el lado, el diámetro que es perpendicular a ese lado. Esa es una situación muy particular. Entonces, en este caso, el ángulo semiinscrito, que es cualquiera de los dos, es igual, que es cualquiera de los dos. ¿Qué es cualquiera de los dos? La parte de abajo o la parte de arriba del ángulo. Vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo. Aquí está. Ya me bajo la anotación. Aquí está. Bien sea en este lado, estoy poniéndole de amarillo, o en este lado, puede estar el ángulo. Ambos ángulos son semiescritos y de hecho son suplementarios. Son cada uno de 90. Entonces, chicos, el teorema dice de que es igual, este ángulo, pues es igual a la mitad de la longitud, no, del arco, perdón, del arco comprendido entre sus lados. Este es uno de los lados, azul, y este es uno de los lados, el lado BA. Entonces, este ángulo es igual a este arco en grados o en medidas de ángulo, en medidas de ángulo, dividido 2. O sea, se cumple prácticamente lo mismo que se cumplía para ángulos inscritos. Lo mismo aquí. O sea, esto vale 180 en grados, dividido 2 da 90 y este es la medida de este ángulo. Lo mismo aquí en esta situación. En esta situación no tenemos que la tangente es perpendicular al diámetro, no tenemos esta situación. Sin embargo, pues se cumple lo mismo y es que esta es una de las longitudes de los lados que forma el ángulo. Esta es otro de los lados que forma el ángulo. ¿Esto qué es? BC es uno de los lados que forman ángulo y BA es otro de los lados que forman el ángulo, de tal manera que el ángulo sea la doble flechita que está en color azul, claro. Entonces, el teorema de los ángulos semiescritos dice de que este ángulo que está en azul es igual a el arco medido en grados dividido 2. O sea, casi prácticamente lo mismo que dice el teorema 51. Ese es el teorema 52. ¿Queda claro? Entonces es BC, ¿no? Este es el ángulo y este es el arco y entonces este ángulo es este arco dividido 2.
Hay preguntas ahí. Igual, pues no lo vamos a demostrar. La demostración sería muy entretenida, me gusta, pero no nos gastaríamos más tiempo y no avanzaríamos en otros contenidos también igualmente importantes. Entonces, en cambio de la demostración, pues tengo preparado un ejercicio y cualquiera que ustedes quieran también realizar, lo realicemos entre todos. No es el chiste de preparar, es el chiste de digerir y ver con los ojos de la teoría estudiada cualquier problema. Pero obviamente, pues, en esta última parte del curso quiero ser un poco más movido en cuanto a los ejercicios. Bueno, leamos el siguiente teorema, es el teorema 53, y es un teorema relacionado con los ángulos es inscritos. ¿Qué es un ángulo es inscrito? Vamos a preguntar a alguien. Fabiola, por favor, ¿nos puedes comentar qué es un ángulo es inscrito, por favor? Un ángulo es inscrito es aquel que es un ángulo adyacente al ángulo inscrito. Correcto, sí, es correcto esa definición. Un ángulo es inscrito es aquel que es adyacente a un ángulo inscrito. Sí, a un ángulo inscrito, sí. A un ángulo inscrito. En la figurita que nosotros veamos también puede ser... puede o no coincidir con un ángulo semi-inscrito. Puede o no coincidir con un ángulo semi-inscrito. En la terminología hay diferencias claras. Sí, es correcto. Entonces, el teorema 53 dice de la siguiente manera. La medida del ángulo es inscrito es igual a la semisuma de los arcos que tienen su origen en el vértice y sus extremos en uno de los lados y en la prolongación del otro. Repetimos, la medida del ángulo es inscrito es igual a la semisuma de los arcos que tienen su origen en el vértice y sus extremos en uno de los lados y en la prolongación del otro. Vamos a ver el dibujito y luego explicamos qué es eso de la semisuma de los arcos que tienen su origen en el vértice y los extremos en uno de los lados y en la prolongación del otro. Entonces, aquí tenemos el ángulo en inscrito, que es adyacente, como muy bien lo dice Fabiola, este azulito, este que yo estoy señalando es adyacente, igual es suplementario con este ángulo que es inscrito. Y lo que yo comentaba ahorita era que se parece un poco a la idea intuitiva que tenemos del ángulo semi-inscrito. Y es que el ángulo semi-inscrito pues está tanto en una parte está fuera de la circunferencia y otra parte está en la región interior de la circunferencia. Entonces, este ángulo semi-inscrito define dos regiones. ¿Cuáles son los lados de este ángulo? ¿Cuáles son los lados de este ángulo? Los lados de este ángulo son el lado BA o AB y el lado BC. Entonces, esos lados definen cuerdas. Bueno, me dirían, es que el lado BA no define una cuerda, y yo coincido con ustedes, el lado BA exactamente no define una cuerda. Sin embargo, su prolongación sí. Entonces, uno de los lados es una cuerda de la circunferencia y ese lado subtiende un arco. Entonces, este es uno de los arcos. Y este es otro de los arcos que comenta el teorema. Entonces, este ángulo es igual a la semisuma de los arcos que subtienden uno de los lados, que es esta cuerda, con la prolongación del otro lado, que es este arco. Esta es la prolongación del otro lado, de este lado BA, que conforma
el ángulo. Por lo tanto, este ángulo, el teorema dice de que este ángulo, el ángulo en B es inscrito, es igual a la suma de este arco más la suma de este otro arco. Este primer arco es el arco BC y este segundo arco es el arco BD o DB, dividido 2. Semisuma hace referencia a que es la suma dividido 2. Por favor, los dejo con la figurita y por favor me deben un par de minutos. Gracias.
Muy bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta referente a la aclaración? El dibujito que vimos del teorema 53 del ángulo es inscrito, que habla acerca de uno de los lados y de la prolongación del otro, de la semisuma, de los arcos que definen el ángulo es inscrito. Profe, Sí, adelante. una pregunta. ¿La medida de los arcos es en grados o es una medida así en otra, ¿cómo se le puede decir? En otras unidades. En otras unidades, sí. Ok, eso lo aclaramos, lo aclaramos. Por unidades todo tiene que ser consistente. Entonces, en esta parte del texto, sí se hizo la aclaración que tiene que ser en unidades de ángulo. O sea, Ok. para nosotros, eso lo discutimos creo que también con Jonathan en la clase pasada, en donde hablábamos de que en longitud, debido a que la longitud o la cuerda de arco es proporcional al radio, entre más alejado del centro del círculo esté ese arco, entonces tendremos, entre más alejado esté el arco, tendremos un arco más grande, una cuerda más grande. Sin embargo, en ángulo es exactamente lo mismo. En ángulo, lo que se refiere aquí a arco es arco en ángulo. Arco en ángulo, no arco en longitud de circunferencia, porque las circunferencias también tienen longitud. Entonces, no es circunferencia, longitud, sino arco-ángulo, arco-ángulo. Es correcto. Sí, todo es consistente. Todo es consistente. Así es. De tal manera, llamo la atención de esto, es muy oportuna tu pregunta y eso está muy bien. Eso está muy bien. Vámonos por acá, un poco más arriba. Eso lo vimos por acá. Es que hay varios conceptos. En eso se trata la prueba rápida de la próxima semana. Pues hemos dedicado bastante tiempo a esto y pues yo creo que debe de ser contemplado y evaluado. Así que, sin problemas, va a ser un juego amigo de conceptos. ¿Es cierto de que en esto está contenido aquello o ya, un ningún? Circunferencia y círculo. Más abajo está esto. Aquí está. En este dibujito está bastante claro. Cuando nosotros definimos el ángulo central, el ángulo central es aquel que está definido por dos radios y que el vértice está en el centro. Entonces, el ángulo de un arco, un ángulo central tiene la misma longitud que un arco, que el arco que subtiende este ángulo central. Sin embargo, si nosotros medimos y tomamos otra circunferencia concéntrica y medimos la longitud de arco es mayor en cuanto el radio sea mayor. O sea, es mayor el arco de la circunferencia externa. En el caso hipotético que tengamos dos circunferencias concéntricas. ¿Queda claro, Fabiola? Entonces, aquí estamos hablando de ángulo. La medida de este ángulo central es igual a la de este arco en radianes o en unidades de, como usted quiera medir los ángulos, las unidades de radianes o las unidades de grados. Pero no sé, parece que unívoco. Diferente pasa con la longitud de arco. Entonces, en todos estos teoremas anteriores se refiere a arco-ángulo, pensado en cómo está dibujado en esta situación. Listo. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias.
Ah, Vianey, perdón. Bueno, continuamos. Ya vimos del ángulo semi-inscrito, ya vimos la medida del ángulo inscrito, los teoremas referentes, y vamos a introducir otras definiciones igualmente importantes que las anteriores. Esas definiciones son las siguientes. Vamos a ver en forma de presentación. Otras definiciones. Hay dos definiciones más y dos teoremas relacionados con esas otras dos definiciones. Primero es el ángulo interior. Un ángulo interior es aquel ángulo que está dentro de la circunferencia, pero que su vértice no toca ninguno de los puntos de la circunferencia. ¿Okay? Tal como se ilustra en la siguiente figura. Es diferente al ángulo interno. Y aquí voy a hacer una pregunta. Ok. Este es el ángulo interior. Eso también les había comentado ahorita. Bueno, ese es el ángulo interior, el ángulo interno es el ángulo B, es el ángulo ABC. Este es el ángulo interior. O sea, su vértice no toca ninguno de los puntos de la circunferencia y está al interior de la circunferencia, pero no es un ángulo central. Pero tampoco es un ángulo interno, porque no toca los puntos de la circunferencia. A eso se llama ángulo interior. ¿Ok? Y bueno, no pregunto lo que iba a preguntar y era cuál es la diferencia entre un ángulo interior y un ángulo interno. Y ya la sabemos. ¿Qué dice el teorema referente a lo que pasa con la medida del ángulo interior? La medida del ángulo interior es igual a la semisuma de las medidas de los arcos comprendidos por sus lados y sus prolongaciones. ¡Ay, qué bonito! Semisuma. Entonces ya empieza a haber como una especie de regularidad. En el teorema anterior, nosotros vimos que en el inscrito es la semisuma de los arcos que tiene su origen en el vértice y sus lados en uno de los lados y en la prolongación del otro. Ese es en el semi-inscrito, en el es-inscrito, perdón, en el es-inscrito. En el interior, es igual a la semisuma de los arcos comprendidos entre sus lados y las prolongaciones. Ahí sí, voy a preguntar para ver si entendimos. ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es la semisuma que habla ahí? Pero vamos, para poder determinar cuál es la semisuma, necesitamos definir cuáles son los arcos que subtienden sus lados y la prolongación de sus lados. No sé, vamos a preguntarle a Karen. Karen, ¿cuál es el arco comprendido entre sus lados en esta figura? Hola. Bueno, Antonio, ¿nos puede responder, por favor? Soria. Sí, profesor. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? El teorema dice de que aquí queda claro lo que es un ángulo interior, ¿verdad? El ángulo interior es el ángulo ABC, o sea, esta abertura que estoy señalando aquí, pequeña abertura. El teorema dice de que la medida de un ángulo interior, no un ángulo interno, es diferente. Ya sabemos por qué es diferente. Es igual a la semisuma de los arcos que definen sus lados y la prolongación de sus lados. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cuál es el arco que define los lados de este ángulo interior? ¿Sería el AC, profesor? Muy bien, excelente. Entonces tenemos, vamos a ver si puedo señalar aquí. Siempre pasa aquí, ya abajo.
es este. Este es el ángulo, el arco que corresponde a los lados, el que está dentro de los lados del ángulo interno. Y pregunta, vamos a hacer otra pregunta, vamos a hacérsela para Saúl. Saúl Rodríguez, ¿cuál es el arco que subtiende la prolongación de los lados del ángulo interior en esta figura? ¿Cuál es el arco en esta figura que subtiende la prolongación de los lados del ángulo que forman el ángulo interior? Sería ED. ED, excelente. Y bueno, ya quedó listo el entendimiento del el teorema. El teorema dice que un ángulo interior, la medida de un ángulo interior, es igual a la semisuma de las medidas de los arcos comprendidas por sus lados y su prolongación. Entonces, si nosotros pudiésemos contactar esa fórmula, vamos a escribir, si podemos escribir esa fórmula, ¿cómo sería esa ecuación? Vamos a preguntarle a Gabriela, si de pronto está por ahí. Es que yo no llamo a lista, chicos. Entonces, el ángulo, vamos a ponerle ángulo interior. Ese ángulo interior era ¿cuál? El ABC. Era un ángulo en el C. El ángulo interior ABC. Ya sabemos que es interior. El ángulo ABC. ¿A qué es igual, Gabriela? Te digo algo que de pronto me faltó decírtelo y es que voy a escribirlo de rojo. Uno de los arcos, vamos a ponerlo arc, me voy a inventar esta anotación. Era AC, ¿no? Eso nos dijo, ¿qué compañero? Creo que Juan Antonio. Y Saúl, este es subtiende o definido por sus lados. Por los lados que define al ángulo interior. Y el arco que define la prolongación de sus lados lo comentó el compañero Saúl. Saúl, ¿cuál era ese lado? ¿Ese arco? ED. ED, muy bien, excelente. Definido por la prolongación de sus lados. Ahora sí, estamos listos, Gabriel. Entonces pondríamos que el arco AC más el arco ED sobre 2. Excelente, ¿ya? El arco AC más el arco ED. Esto entre paréntesis para tener un orden. Dividido 2. Esa sería la ecuación. La medida del ángulo interior, no interno, es la suma de los arcos divididos, la suma de los arcos que definen los lados y la prolongación de sus lados. Sencillo. ¿Preguntas? Vamos, continuemos. Por último, para dejar esto de las terminología y los conceptos de arcos, vamos de ángulos relativos a una circunferencia. Vamos, es uno de los más bonitos y que tiene que ver con el ejercicio que vamos a hacer ahorita, a mirar qué pasa con los ángulos exteriores. Ángulo exterior. Bueno, pues, yo no sé qué decir de ángulos exteriores. ¿Qué es un ángulo exterior? De acuerdo a todo lo que nosotros hemos visto. Inscritos, semi-inscritos, enscritos, interiores y exteriores. Pues sería aquel que está fuera de la circunferencia. Exactamente, esta cosa. Muy bien. Pues no sé, ahí está.
Esta figurita me hace recordar de algunas clases de, así se llama, óptica geométrica, el curso. Y es una introducción a la física de campos. Y si nosotros imaginamos que este es un óvulo ocular, un ojo, y por acá está la retina y un montón de cosas, todos los rayos que entran a este lente cóncava, que es el iris que nosotros llamamos, convergen en un punto. Y esto aquí, no sé de qué manera mágica, puede estar conectada con el cerebro y procesar información. Y ahí se forma uno de nuestros sentidos. Lo más bonito es que todo converge a un punto. Todos los rayos que entran convergen a un punto. Entonces se me figuró, se me pareció a lo que pasa dentro de las cosas que pasan en la óptica geométrica. Tiene que ver con esto, muchachos, con esta geometría. Bueno, entonces, este es un ángulo exterior. Sus lados, de alguna manera, son parte de los segmentos de ese. Parte de los segmentos de este ángulo, de los segmentos de los lados. Este es uno de los lados que forma el ángulo, este es otro de los lados que forman el ángulo, y parte son cuerdas, ¿cierto? En su forma general. Pudiera haber una abertura más grande y no sé qué relación podría tener. En ese caso, si ningún lado toca la circunferencia, pues yo creería que ninguna relación se pueda desarrollar, es decir, ningún teorema, porque ahí cambia la abertura. Pero bueno, en este caso, el teorema dice, ¿alguien lo va a interpretar? Lo leo y alguien lo va a interpretar, que la medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos comprendidos por sus lados. Por eso decía de que si no toca la circunferencia no se forman cuerdas, y si no se forman cuerdas no hay arcos, y si no hay arcos no hay teorema. Vamos a repetirlo una vez más. Alguien va a hacer la interpretación de este teorema. La medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos comprendidos por sus lados. Saraí, ¿puedes, de acuerdo a la figura, esta figura, vamos a sentar los arcos, vamos a definir cuáles son los arcos comprendidos por los lados del ángulo exterior? ¿Cuáles son los arcos, Saraí? Sería el arco AB y el ED. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Ahorita vamos con... Entonces, ¿cuáles son los arcos? AB y ED. AB y ED. Ya no me deja escribir. Bueno. Entonces... un arco es AB. El otro arco es ED. Aquí no hay prolongaciones por los dos, por los lados, por las secantes. Y la fórmula del ángulo exterior, ese ángulo exterior que yo creo que era un ángulo en A, ¿o qué? Déjame ver la figurita, porque yo creo que ustedes la pueden ver. Es el ángulo en C, creo, profe. Muy bien, es el ángulo en C, es el ángulo ESA. ¿Pueden ver la figurita de nuevo? ¿Aquí? No, profe, no se ve nada. No, profe. Ok, muy bien.
Hagámoslo con despacio. Muy bien. Aquí sí la ven. Es el ángulo ECA. Los ángulos son los arcos AB y el arco ED. SA. Paramos. Volvemos. Entonces, el ángulo ECA exterior, vamos a ponerle su índice de exterior, es igual a, según el teorema, ¿es necesario repetirlo o no lo aprendimos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien me puede decir entonces a qué sería igual la fórmula? Es igual a la semidiferencia de los arcos Muy comprendidos. bien, entonces la semidiferencia entre AB, entre el arco y el arco ED. Aquí ponemos dividido 2. Excelente. Excelente. Dividido 2 porque es semidiferencia. Queda claro de que es semidiferencia. Y esa es la medida del ángulo exterior. Punto. Hay algo más para comentar acá. Hay algo muy importante para comentar acá. Y es, generalmente, de acuerdo a la figura y de acuerdo al teorema, este teorema está muy relacionado con ángulos agudos. Con ángulos, porque son ángulos exteriores. Entonces, posiblemente sean ángulos no obtusos también. No, agudos. Todo ángulo exterior definido como secante, es decir, que sus lados corten en dos partes a la circunferencia, siempre es agudo. Bueno, entonces me dirán, bueno, entonces este ángulo, profesor, en algunos casos, dependiendo de la longitud de los arcos, va a ser positivo y va a ser negativo. Entonces, lo que quiero definir es que siempre para nosotros este ángulo va a ser positivo. Y para hacer la resta, vamos a tomar el lado mayor como ¿cómo se llaman la resta? Los componentes de la resta. El lado mayor, el arco mayor va a ser el minuendo y sustrayendo. La parte mayor va a ir positiva en la relación más menos para poder calcular este ángulo. Vuelvo y repito, la parte mayor va de primera en la fórmula del ángulo para poder que este ángulo exterior siempre dé positivo. Si no, nos puede dar negativo. Tranquilamente nos puede dar negativo. Eso depende de las longitudes de los arcos, de los arcos medidos en unidades de ángulo. Entonces me hago entender, siempre la parte mayor, el arco mayor en este teorema siempre debe de ir de primera, por así decirlo. Muy bien. Y listo. Ya terminamos lo de ángulos. Con esto creo que queda listo lo de ángulos. Vamos a hacer un ejercicio. Hay cosas muy hermosas que ya pasarían con los segmentos de las líneas relativas a la circunferencia. Estamos hablando de la recta tangente y de la secante, principalmente. Pero pues yo creo que va más allá de las pretensiones de este curso y nos demoraríamos bastante tiempo. Creo empezar el tema de trigonometría, donde hay mucha tela que cortar, hay mucho que comentar y por ende esta parte de las relaciones métricas que se dan con las rectas relativas a una circunferencia no se va a dar. Igual esta parte de los ángulos dentro de una circunferencia no estaba, creo que, estipulada. Sin embargo, pues, como ustedes lo pueden ver, para mí es de suma importancia. Entonces, aunado a eso, vamos a sumarle una parte importante que es el entendimiento de uno de los problemas o de los ejercicios. Esta mañana, preparando la clase,
pude ubicar un ejercicio muy importante. Al azar, ustedes lo van a realizar. Yo esbocé una de las soluciones. En las matemáticas no hay solución universal. Entonces, o única, muchas veces, no hay una sola solución. Y pues esta es una de esas muchas soluciones que se pueden dar. El capítulo que nosotros estamos estudiando es el capítulo 13. Y bueno, pues en el capítulo 13 habla de todas esas cosas que nosotros hablamos. Y no sé por qué, pero me llamó la atención el problema 7. No es el primero como para que digan, ay, no, es que los primeros son más fáciles y eso siempre los hace el profesor. No, no, no. Vamos a, no el último, bueno, pero sí al penúltimo. Y vamos a mirar a ver cómo nos va. Sobre esto, chicos, pues me llaman la atención estas figuras y en el examen pues habrá alguna de estas figuritas y obviamente tienen que entrenarse. Espero con todos los ejercicios, al menos de las secciones que hemos visto, del capítulo 12 y del capítulo 13. Vamos entonces a plantear, vamos a, primero, como todo lo que hemos hecho en esta clase, en este eje, vamos a entender el problema y vamos a intentar con los teoremas que hemos visto anteriormente, entre la clase pasada, antepasada y esta clase, vamos a atacar este problema. Bueno, el problema dice lo siguiente. Si el arco PQ es igual a 10 grados, aquí así es como el texto denota los arcos. Y aquí, vean ahí, creo que fue la que me preguntó Fabiola, aquí es una muestra de que los arcos se están midiendo en grados, como se hizo la aclaración anteriormente, o en general en unidades de ángulo. Bueno, entonces el arco PQ es 10 grados. Entendamos este problema. El problema 7 está relacionado con la figura 7. El arco PQ es 10 grados. Este arco PQ es 10 grados. Interesante, qué interesante. Listo. Este pequeñito es de 10 grados. Este pequeñito es de 10 grados. Y el ángulo QSP es igual a 40 grados. El ángulo este punto SP, o sea, el ángulo en el vértice S es 40 grados. El ángulo en el vértice S es 40 grados. El ángulo PQ, el arco PQ, el ángulo PQ es igual a 10 grados. Hallar el arco o el ángulo MN. Hallar este lado, este arco, este ángulo. ¿Cuánto vale M? Listo. Recordemos, vamos ya, nos olvidamos del planteamiento del problema. Lo recordamos sin recurrir al problema. Tengo el arco PQ de 10, tengo el arco QSP de 40 y tengo que encontrar el arco M. ¿Cuánto cuesta el arco M? Listo. Empiezo a escuchar planteamientos del problema. Empiezo a escuchar planteamientos del problema. Creo que ya lo tengo, prof. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Jonathan? Sí. Ok. Jonathan, adelante. Entonces, bueno, okay. Espera. Vamos a escribirlo en nuestro Blackboard, en nuestro pizarroncito que tenemos en este programa. Y listo. Miramos a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, tenemos el arco PQ, el arco PQ, el arco MSN y listo. Es más, vamos a intentar reproducir la figurita. Vamos a ver si somos capaces. Ok. Voy a aquí.
Vamos a hacer la figurita de una vez, en rojo, está bien. Entonces, aquí tenemos, vamos a lanzar las líneas. Exagerando un poco el dibujo. Listo. Entonces yo sé que esto es P. Ay. Esto es P. Esto es U. Esto es S. Esto es M. Y esto es N. Ahí está. ¿Qué más? Y aquí podemos empezar a sacar lo que tenemos. Tenemos el ángulo en S, ya sabemos. El ángulo en S es 40. Y también tenemos el ángulo PQ. PQ, el ángulo o el arco, pues, para empezar a... es igual a 10. Estos son grados, no le voy a poner degrees en inglés o normalito. Y ya. Y MN. Arc. MN. ¿Qué onda? Ahí está. Adelante, Jonathan. Bueno, ángulo en S es igual a MN, arco MN, menos arco PQ sobre 2. Arco MN. Ajá, arco MN menos arco PQ sobre 2. Menos arco PQ sobre 2. ¿Y por qué? Porque bueno, el ángulo S, ¿ven lo que yo estoy ahí se ve haciendo que es aquí? externo. Ok, a ver. ¿Sí ven lo que yo estoy moviendo y viendo acá? Sí. Ok. A ver. Ángulo externo. Este es un ángulo externo. El teorema ángulo exterior y teorema 54 que tiene que ver con el ángulo interior y este teorema 55 que tiene que ver con el ángulo exterior. La medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de las medidas de los ángulos comprendidos por sus lados. O sea, es igual a CD sobre BE. Sobre BE. Sobre 2. Ok. Entonces, este arco, a ver, este arco. Entonces, muy bien. ¿A todos nos queda claro eso? Lo que dijo Jonathan. Es nada más invocar el teorema del ángulo exterior. ¿Sí queda claro? ¿O no queda claro? Sí, profe. Sí. Ok, bien. Entonces, ahí sí, Jonathan, adelante. Bueno, como es ángulo exterior S, entonces invocamos exterior. el teorema. Entonces tendría que ser ángulo en S es igual al arco MN menos arco PQ. MN menos PQ. Entonces vamos a poner por acá la solución. Entonces S, el ángulo en S, es igual a MN, arc MN, menos PQ. Dividido 2, ¿no? Semidiferencia.
o así solito. Semidiferencia, profesor. Semidiferencia. Dividido 2. Ahí está. Ok. Entonces, Pues ya sustituimos los valores. sustituimos. Y O sea, el ángulo en S es 40 igual al arco MN. Entonces, el arco MN es la incógnita. Arc MN menos el arc PQ. El arc PQ es 10 dividido 2. Mando el 2 a multiplicar al otro lado. Y entonces quedaría 80. Quedaría 80. Bueno, 80 es igual al arc MN menos 10. Y si lo veo al revés, pues es lo mismo, la igualdad no queda alterada. Voy a ponerlo por acá. Entonces, si lo veo al revés, digo que el arc MN menos 10 es igual a 80. Sigo escribiendo, entonces arc MN es igual a 80 menos 10 más 10. Profe, ¿no sería más 10? Sí, más 10, perdón. Y entonces quedaría arc MN igual a 90. Y listo. ¿Listo? Todos los ángulos están en grados. Es muy importante las unidades. Entonces, ponemos por acá en naranja ángulos en grados. ¿Listo? ¿Preguntas? Hagamos otro. Vamos a elegir otro al azar y ya con eso... bueno, ¿quién quiere elegir un número? Del 1 al 8. El que quiera. Lo planteamos entre todos y lo solucionamos. el 3. Si hacemos el 2, profe. ¿El 2? Sí. Perfecto, excelente. Vamos a plantearlo. No lo he leído. Si el arco AB mide 200, es el 2, en la figura 2, acá. Esta es la figura, el ejercicio 2. Esta es la figura referente al punto 2. Si AB, o sea, el arco AB, este de rojo, mide 200 grados, hallar el ángulo ABC. El ángulo ABC. Bueno, lo primero que hay que hacer es caracterizar, determinar, si así lo pudiéramos decir. Ahí se ve que como que es tangente. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Es un ángulo semi-inscrito? ¿Es inscrito? ¿O qué tipo de ángulo es? Es semi-inscrito, ¿no, profesor? Es semi-inscrito. Sí. Es semi-inscrito solo si esta es tangente, al parecer es tangente. No lo aclara, no lo aclara.
en los ejercicios que yo pongo para el examen, pues eso debería de aclararse, porque es importante. Entonces, sí, a ojo puede verse de que pues, es tangente, ¿no? Si no, la estuviera, lo aclararía el problema. Entonces, vamos a suponer de que este ángulo es un ángulo semiinscrito debido a que, pues, está definido por una cuerda, por una secante y por una tangente. ¿Y qué dice el teorema del ángulo semiinscrito en cuanto a la medida de su ángulo? ¿Qué es la medida de los ángulos seminscritos? ¿Es igual a la mitad de los arcos comprendidos entre sus lados? Ok, es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. ¿Cuál es el arco comprendido entre sus lados? AB. El arco AB. ¿El arco AB de rojo o el arco AB de negro? ¿De rojo o de negro? El arco AB De negro. rojo. O de negro. No, de rojo, ¿no, profe? Ok, escuchemos lo que leyó el compañero. El compañero dijo, es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. ¿Cuál es el arco comprendido entre los lados? Es el negro. Es el negro porque este es uno de los lados del ángulo y este es el otro de los lados del ángulo. Por lo tanto, el arco comprendido entre sus lados es el negro AB. El negro AB. Y lo que nosotros debemos de calcular es hallar el ángulo ABC. ABC. ABC, teniendo en cuenta de que el arco AB, este arco AB, a ver, ¿cuál arco? Este arco, el arco de negro, el arco AB, este arco AB es igual a 200. Entonces, vamos a escribir encima de esta figura la solución. Bueno, ¿quién propuso ese problema? ¿Vianney o Fabiola? Se me confunde. Yo, profe, Vianney. Ah, ok, ya. Vamos a escribir, tú misma vas a dictarme lo que yo voy a escribir, para que todo nos quede claro. Bueno. ¿Qué escribo? Entonces, el arco AB, el ángulo ABC es igual. Ese es más sencillito. El ángulo ABC es igual. ¿Qué escribo, Vianney? ¿Qué dice el teorema del ángulo semiinscrito? Que es igual a la mitad del arco que subtienden, o que está entre sus lados. Sería igual a AB, perdón, profe. AB, ¿cuánto es AB? AB, de una vez. 200 no, sobre 2. 200 sobre 2. Entonces, ABC es igual a 100. Y esa es la respuesta. Ya. Murió. ¿Sí? ¿Ven ahí? ¿Queda claro? Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene dudas? ¿No quedó claro algo? Y así, yo creo que los otros ejercicios, aunque no los toquemos, son muy sencillos realmente. No hay ejercicio complicado. Estos los más complicaditos hay que ponerles cuidado. Los que tienen figuritas más complicaditas, pero todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Bueno, vamos a parar. Hay preguntas de esto de ángulos, hay algo que no haya quedado completamente claro y que nosotros podamos aclararlo y ejemplificarlo. Es el momento. ¿No? Bueno, continuemos con la definición de las funciones trigonométricas y... No, profe, yo solamente tengo algo. Sí, adelante, Fabiola.
¿Vamos a resolver los ejercicios del capítulo 12 y 13 o solo los del 13? No, los del 12 y 13 porque compete a este tema de ángulos en circunferencia. Sí. Sí, sí, sí. Ok. De pronto aquí faltó algo. Faltó algo antes de empezar a trigonometría. Nada más para aclarar. Nada más para aclarar. Sí me parece importante y lo voy a hacer ya porque en algún otro momento no puede no haber ese momento y entonces de pronto sí haga falta. Entonces me escribo y ya vamos a construirla entre todos y les voy a comentar pues como mi línea de razonamiento al respecto y ustedes van a aportar. Sección longitud de arco y también longitud de circunferencia. Eso. Longitud de arco. Ojo, que es diferente al arco. Longitud de arco. Que eso quede bastante claro y ya. Ok, ya terminé. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención aquí es nada más en cómo se mide la longitud de arco. Longitud de arco. Longitud de arco. La longitud de arco, chicos, es ya la medida del arco en unidades de longitud. En unidades de longitud. En unidades de longitud. Entonces, la longitud total de un arco, nosotros, de toda la circunferencia, el arco de toda una circunferencia, o sea, de todos los 360 grados, hemos visto de que es 2πr, ¿verdad? Eso mide la longitud del arco de la circunferencia, 2πr. Muy bien. Obviamente, pues es como lógico pensar que de la longitud de una fracción del arco de una fracción de circunferencia,
o sea, un pedacito de arco, cuánta longitud en unidades de longitud, en metros, en kilómetros, en unidades de longitud, mide. Entonces, yo pienso de la siguiente manera: si L total es igual a 2πr, pues entonces la fracción tiene que ver la fracción tiene que ver con un factor de fracción, con qué parte de la circunferencia mido, por el 2πr. De tal manera que si aquí tengo 180, fracción es parte, ¿no? Total es 1. El total es 1. O sea que esto tiene que ver con, la fracción tiene que ver con un número fraccionario menor que 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Con un número fraccionario menor que 1, para poder medir ese cachito de circunferencia, de longitud de circunferencia. Si yo tengo, la gran pregunta que hago es, si yo tengo el ángulo central de ese cachito, que es igual al ángulo de ese arco, ¿cuánto es la fracción? En términos de ese ángulo central, ¿cuál es la fracción? El total es 1, aquí hay un 1. La fracción tiene que ver con un ángulo cualquiera. Entonces la pregunta es, en grados, vamos a ponerla en grados. ¿Cuánto sería esa fracción? ¿Cómo podría yo escribir esa fracción? Está sencillo. Y vamos a hacer un ejemplo para aterrizar a lo que yo quiero llegar. Y es cómo, e incluso en un examen o en la vida cotidiana, podemos, de lo particular, generar un resultado general, que puede o no ser un teorema, pero que la intuición nos puede llevar a eso. Tengo X grados. ¿A qué longitud de arco corresponde esos X grados? Supóngase que esos X grados corresponden a un ángulo central. ¿Qué escribo acá? Para saber qué fracción de arco le corresponde. ¿Qué es frac en esa fórmula? Sería dividir los 360 grados entre los grados que mide ese ángulo. Daniel, dilo bien. Vean lo que tú me acabaste de decir. Lo voy a escribir en lo que están viendo en la pantalla. Déjame escribir mi machote. Lo que tú acabas de decir es lo siguiente. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, sería dividir la circunferencia entre el ángulo ABC que se quiere medir. Por favor. Dividido la circunferencia entre X ángulo. Supóngase que esta fracción es 360 grados. Aquí faltan los grados. Supóngase que esta fracción es 30 grados. Está en grados.
la fracción 360, aquí lo que está en grados, aquí le falta el símbolo de grados, y estamos midiendo en grados ese ángulo central. Entonces tú dices, lo que tú dices, lo que tengo que hacer es dividir toda la circunferencia completa entre el número de grados que tenga. Entonces, si mido, por ejemplo, si tengo mitad de la circunferencia, tendría 180 grados. Y 180 grados, a ver. X grados, entonces X va a ser 180. Permítanme por favor hacerlo dentro de la misma ecuación, y entonces quedaría así. Quedaría 360 dividido 180. Daniel, según lo que tú me acabaste de decir. Y esto correspondería, vamos a ejemplificarlo. Eso correspondería a esto. Tengo toda la circunferencia. Y aquí lo que voy a hacer es tengo toda la circunferencia. Bueno, aquí está. Y tú dices que si, por ejemplo, tengo esto, la mitad de la circunferencia, en donde este es el lado inicial y uno es el lado inicial y el otro es el lado final, voy a hacerlo así. O sea, este es el lado inicial y este es el lado final. De tal manera de que este ángulo mida 180. Entonces tú dices, bueno, este arco, que está subtendido entre el ángulo inicial y el lado final, este arco, la longitud de este arco, tiene distancias R. Una longitud R, el radio es R. Es 360 dividido 180 grados, que es igual a 2. Esto es 2. Esta fracción es 2. Entonces, la longitud de arco sería igual a 2 por 2, que es 4 pi r. O sea que te está diciendo de que esta fórmula, esta fracción, tal y como tú me la acabas de decir, es igual al doble de una circunferencia. Y yo lo que tengo no es el doble, tengo la mitad de una circunferencia. Entonces hay que corregir la fracción. ¿Cómo hago para corregir la fracción? El que no haya entendido... 360. El que no haya entendido, igual me lo puede indicar, que yo vuelvo a repetir. Pues solamente es poner 360 abajo y 180 arriba. Es como una regla de 3. Es como una regla de 3, exactamente. Lo único que tengo que hacer es invertir estas dos. Entonces, mi fórmula correcta, en general, si tengo un ángulo central o si tengo un arco que mide tantos X grados, la fórmula, la ecuación, quedaría de la siguiente manera. Quedaría así. X grados dividido 360. Esta es la fracción de circunferencia. Con respecto al ángulo, esto es bonito porque nada más tengo que saber el ángulo. Y con eso, con la completez de la circunferencia, pues ya con la longitud, con el arco de la circunferencia completa, puedo encontrar la fracción, la parte de longitud de arco, y multiplicarla por todo el arco y ya. Eso es lo único que tengo que hacer, eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Queda claro esta fracción? Entonces, en longitud, la longitud de un arco de X grados es igual a X dividido 360 por 2 pi r. Y esto me da en unidades de lo que está el radio. El radio puede estar en kilómetros, en metros, en centímetros, en general, en unidades de longitud. ¿Queda claro? Esto es la diferencia entre longitud de arco y arco, como hasta ahora lo hemos manejado. Listo. ¿Sí queda claro? Si no queda claro, por favor, paramos y volvemos a explicar. Esto es una fracción, una partecita.
¿Listo? Si no queda claro, paramos y explicamos de nuevo. Quedó claro, profe. Muy bien. Vamos a parar acá. No, a continuar con la definición de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a empezar la trigonometría, el tema de trigonometría, definiendo para un triángulo rectángulo. ¿Cuál triángulo rectángulo? Este triángulo rectángulo. Es importante al menos tener la referencia. Este triángulo rectángulo, nada más para ubicarnos en las referencias. Este triángulo rectángulo. Vamos a definirlas para un triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo. Y vamos a definir estas funciones trigonométricas en base a, para ángulos agudos, para ángulos que están dentro del triángulo rectángulo, cuál es el seno, el coseno, que son nada más relaciones métricas que están impulsadas con toda seguridad por las proporciones que pueden haber dentro del mismo triángulo. Entonces, el lado opuesto a B es B y el lado opuesto al ángulo B es B y el adyacente, el cateto adyacente es C. B está mirando a B, a C, ese ángulo que también es agudo está mirando a C y el lado adyacente es B. Y la hipotenusa es A. Ya, es lo único que tenemos que saber. Es la relación métrica entre estos ángulos. Bueno. Y pues ya yo creo que esto es muy sencillo, se puede dar rápido y tiene que ver con la trigonometría normal que es posible que hayan visto en sus bachilleratos. El seno, en inglés, perdóname que esté en inglés, el seno es sin en inglés, y esto lo toma pues la muestra, el formato que estoy utilizando para preparar la transparencia. Entonces toma seno como sin. El seno, vamos a escribirlo nosotros sen. Con el coseno, con las demás funciones trigonométricas no hay problema, pero con el seno sí. Vamos a llamarlo sen. Sen de B es B sobre A. Es el lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto A al ángulo B. Ya habíamos visto, el lado opuesto a B era B, el lado opuesto a C era C, y la hipotenusa era A. Entonces, pues como tengamos en memoria, hagamos un ejercicio mental interesante y tengamos en memoria cuál es la orientación del triángulo para poder encontrar estas funciones, las demás funciones. Entonces, el seno de B es B sobre A, el seno de C es C sobre A. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente de B es C sobre la hipotenusa que es A. El adyacente de C es B sobre la hipotenusa que es A. Y listo. La tangente. La tangente de B es B porque es el lado opuesto sobre el lado adyacente. B de frente a B. El ángulo B de frente a su lado homólogo que es B. C de frente a C, entonces la tangente de C es C sobre B. Excelente.
La cotangente, la función cotangente. La función cotangente es el inverso de la tangente. Entonces, si la tangente de B era B sobre C, la cotangente de B es C sobre B. La cotangente de B es C sobre B, la cotangente de C es B sobre C, el inverso de la tangente. O se pudiera escribir 1 sobre tangente, es la cotangente. 1 sobre tangente es cotangente. Listo. ¿Hasta acá hay preguntas? No, profesor. Hasta acá No, profe. Ok. La secante. La función secante es sec. Y la secante es 1 sobre seno. Es el inverso del seno. De tal manera que si el seno de B era B sobre A, la secante es A sobre B. La secante es el inverso del coseno. La secante es el inverso del coseno. Entonces el coseno de B es C sobre A, entonces la cosecante, la secante es A sobre C. La secante es A sobre C. La secante es el inverso del coseno y la cosecante es el inverso del seno. Entonces la secante es 1 sobre el coseno. El coseno de B es C sobre A. El coseno de B es C sobre A. La secante de B es el inverso de esto, que es A sobre C. La secante es A sobre C. Y lo mismo para C. La secante de C es... la secante de C, aquí yo creo que sí me equivoqué, es B sobre A. La secante de C es B sobre A. El coseno es B sobre A. El coseno. Y la secante es A sobre B. Muy bien. Sí, porque A es la hipotenusa. A es la hipotenusa. Todo esto es correcto, de acuerdo al triangulito que vimos anteriormente, que puse anteriormente. Todo esto es correcto. A es hipotenusa. Y la cosecante es el inverso del seno. Entonces, el seno es B sobre A. La cosecante es A sobre B. La cosecante es A sobre B. Y la cosecante de B. Y la cosecante de C es A sobre C. Es A sobre C porque el seno es C sobre A. O sea, son inversas. Son inversas. Están inversamente relacionadas. Y ya, esto es para un ángulo agudo dentro de un triángulo rectángulo. Sin embargo, estas relaciones se cumplen. Ya sabemos que es una proyección de un lado sobre otro. Se cumple para cualquier ángulo. Eso sí, para poder tener referencia de los ángulos, de todos los ángulos, tenemos que tener un sistema coordenado. Y ahí es donde van a empezar a jugar un papel importante los signos, dependiendo del cuadrante donde estén. Chicos, por mí es todo lo que deberíamos de ver esta clase. Y bueno, pues si hay preguntas, es el momento para hacerlas. Y ya, eso es todo de mi parte. ¿Hay preguntas, comentarios, dudas, retroalimentación? Profe. Sí, Vianey, adelante. Yo solo tengo una pregunta con el capítulo que todo en total lo que vamos a repasar. 12 y 13. 12 y 13. Sí, fundamentalmente 12 y 13 hasta ahora. Y este es el capítulo 22, creo, del libro que estamos siguiendo. En esta temática sí me voy a salir del libro porque los ejercicios son muy sencillos. Entonces, hay dos advertencias. Una, ya no va a haber chance de tiempo y que ustedes mejoren y que nada. Ya lo que ustedes saquen en sus calificaciones, el pasto hasta acá duró. Ahorita vamos a meterle un poquito más de rigurosidad en cuanto al tiempo de los exámenes. Intentaré, obviamente, no pasarme de listo en el sentido de poner mucho trabajo para que ustedes realicen. No. Pero que sí, chicos, vayan como, ¿cómo decirlo? Que sí ustedes vayan pues que les exija un poquito más. Es lo que quiero.
ponerle un poquito más de nivel. Por eso nos vamos a pasar de texto guía. En identidades trigonométricas hay un texto que es el Álgebra y Trigonometría de Choukowski. Yo aprendí en ese también y es muy divertido. Está dentro de los textos guías que yo les envié del plan de trabajo que está en Aula CBI. Entonces sí, por ahora, trabajen esos. Si hay algo más, el examen de esto yo creo que no sé si sea el jueves o la semana de arriba. Obviamente no va a haber examen sin calificaciones, sus calificaciones del examen 2, del examen 1 y del examen 2. Yo quiero tener una tablita. La forma de hacerlo es que también la tablita va a estar colgada en Aula CBI y van a encontrarse por sus matrículas y ya. Entonces, bien ahí, sí, háganlo, ejercítense en todo, con todos esos ejercicios y yo les enviaré, si hay más ejercicios, en la página o el documento PDF o los ejercicios propuestos de lo que vaya además de esas temáticas. Pero en principio, para entender y para retroalimentarse en ustedes y hacer estudio personal, esos problemas están muy bien. Preguntas. Vamos a dejar para el próximo martes hay quiz. O sea, hay prueba corta. Preguntas, dudas. ¿Quién más tiene dudas, sugerencias, comentarios? Ya saben, aparte de las dos compañeras que me han escrito, si alguno de ustedes requiere de presentar la prueba, pues me lo dice, por favor. Va a estar mañana, pues. De hecho, voy a proponer mañana a las 6, ¿pueden? Creo que Yasmín Saraí era una y no sé si Vianey era la otra persona. Yo no, profesor. Ah, bueno. Yo diría antes de las 3. Ok. Paola, ¿eras tú? Bueno, yo la tengo ahí en el correo, las tengo en el correo. Si alguien, por favor, necesita presentar esa prueba, me lo hace saber. ¿Listo? Bueno. Chicos, es todo de mi parte. Nos vemos entonces el próximo martes. Si alguien tiene alguna duda, también me lo escribe. Respecto a sus proyectos integradores, es una nota consensada entre los profesores, entre todos los profesores. Y pues de mi parte, en cuanto a lo que se califica de lo que tenía que ver con mi eje, pues, todos tienen muy buena calificación. Todos por encima de 7 algo, de 7.5. Todos están muy bien, para mí. Yo me reduzco nada más a mi parte, ¿no? No les di redacción, no les di otras cosas, entonces, en términos generales hago los comentarios y ya. Y bueno, a todos les fue bien en la presentación oral, y bueno, salvo algunos compañeros que no lo presentaron, eso sí, pues no tienen nota, pero todos los que asistieron está bien. Así que de mi parte no se preocupen. Y no sé cómo vayan el depósito de las notas de los demás profesores. No me he metido, pero ya sus calificaciones las tengo. Desde el momento en que los estaba evaluando, son 3 parámetros. Uno es la prueba, el escrito como tal, la otra es la presentación, el video, y la otra es, pues obviamente, la sustentación del trabajo. ¿No? Y en la sustentación, pues, a mí me parece que todo les fue bien. No hay problema. Listo. Bueno, chicos, entonces los dejo. Espero que estén bien y que les den muchas ganas y terminemos de disfrutar las temáticas del curso.